What's up, freestyleros y freestyleras, bienvenidos a una nueva edición de Place Free. Hoy ya 2020, estoy aquí con uno de mis mejores amigos en el freestyle, Blon, y vamos a repasar lo mejor que nos dejó el año pasado, ¿no? Lo mejor de 2019. Vamos a hacer los premios del freestyle, ¿no? Los premios de los Oscar. Debe haber tenido el outfit de la última jornada, tío, a presentar la gala. Bueno, pues aquí empieza lo mejor del 2019 con Blon en Place Free. Bueno, pues vamos a arrancar destacando 4 momentos trascendentales, yo creo, para entender lo que ha pasado en España durante este 2019 en el freestyle. Y yo creo que el primero, si lo decimos cronológicamente, igual es el surgimiento de Gazir, ¿no? Su debut en Red Bull. Sí, yo creo que fue uno de los momentos que marcó este 2019, porque además es un freestyler marcado a hacer una carrera muy grande. E incluso yo creo que a marcar una época. Sí, hombre, tiene la estela de futuro dominador de España. Sí, al final desde el primer momento en el que lo vimos ya supimos, o sea, 20 segundos nos hicieron falta para ver que tenía algo especial. Sí, aunque bueno, ya sabemos que lo mismo pasó con Walls en cierto momento, con Zasco, con BTA, quiero decir que hay que tener paciencia. Sí, también, hay que ir con los pies de plomo, pero bueno, que tiene Gazir, tiene todas las de ser un gran dominador. Loco, no lo entiendes, dormitorio y carretera, porque no sé si lo veis. Poner a este parguela sin carrera en el freestyle es poner una cama en la ruta 66. El siguiente momento destacado dentro del freestyle nacional yo creo que fuera la incursión de Bennett en la liga. Un freestyler que ya venía pisando fuertísimo y no sabíamos cómo se iba a desenvolver en un formato como la FMS, pero desde la primera batalla ya dio un golpe sobre la mesa y vimos que iba a ser uno de los rivales más duros de toda la temporada. Sí, de hecho yo creo que había ciertas dudas de cómo se adaptaría él al formato de FMS, que es un formato muy largo, con muchas palabras, muchas temáticas, que es algo en lo que igual Bennett no suele destacar en demasía. Claro, o eso creíamos. Que iba a apostar más, pero yo creo que su primera batalla contra Force, que fue en la primera jornada de FMS, ya fue una demostración clara de que había venido para quedarse y de que el título iba a ser algo por lo que iba a competir desde la jornada 1 hasta la última, como así fue. Claro, porque fue nada más empezar ya la batalla contra Force fue increíble, luego también vino la de Mr. Ego, que también fue una locura, y desde el primer momento ya nos dimos cuenta de que Bennett iba a ser uno de los freestylers que iba a llegar a la última jornada con posibilidades de alzarse con el título. Puto retrasado. ¿Te lo digo más despacio o así te ha quedado claro? Puto retrasado. Así te conocimos y así es como te has quedado. Creo que el tercer gran momento o el tercer highlight de la temporada es el hecho de vivir una final nacional en un escenario como es el RCD Stadium, ¿no? El Estadio del Español, un campo de fútbol de primera división, más de 22.000 personas, la infraestructura, todo, ¿no? Cómo estaba montado. Sí, no, fue una barbaridad, una locura, y además también para nosotros, para los que participamos en esa final nacional, fue como un sueño, porque es que nos sentimos verdaderos Rolling Stones, ¿sabes? Nos sentimos estrellas del rock y fue increíble, y además también hacer hincapié en la victoria de Zasco. También creo que fue un momento muy que marcó el año pasado, 2019. Zasco hizo un gran papel y realmente, sin ser uno de los favoritos en esa final nacional, consiguió ganar, y también fue muy bonito porque también llevaba muchos años intentando. Y creo que se demostró que no solo con punchline se gana una final nacional, ¿no? Que también estuvo bien. Que también se ve un poco esa evolución del freestyle, sí. se ve en esa final nacional. Me he comido mierda siendo una buena persona, pero ¿quién va a hablar mal de mí ahora? La corona me la pone en las manos de Barcelona. ¡Basta! Y el cuarto momento, yo diría que de nuevo tenemos que mencionar a Chuti, como mencionamos en casi todos los vídeos que hacemos juntos. El dominio de Chuti en la FMS, su tercer campeonato consecutivo, arrollando a todos sus rivales, incluso en la final contra Bennett.
fue una barbaridad y bueno, no queda otra que quitarse el sombrero ante Chuti y remarcar su nombre de nuevo como el mejor freestyler de la historia de España. Es que si ganas 3 seguidos, si ganas 3 de 3, es que no... 3 ligas, que no son 3 batallas de un día, que son 3 ligas. No tenemos nada más que añadir, yo creo. Perdiendo únicamente 2 batallas de 27. Que una fue contra mí, por cierto. Pero sí, no hay nada más que añadir. Solamente quitarnos el sombrero ante el talento de Chuti y que siga muchísimos años más, obviamente. He ganado todas menos la Red Bull. O sea que el caso totalmente contrario a lo que haces tú. Así que no te sientas crío. Tu vitrina solo es un DLC del mío. Ahora toca hablar de lo que ha pasado a nivel internacional. Yo tengo también un momento para mí que es el que abre un poco el año, el 2019, y que es un momento sorprendente, que es el de Perú haciéndose con el título de esa God Level por equipos, de la God Level de tríos por nacionalidades, en la que, bueno, yo creo que tanto Jace como Necros como Choque hicieron un papelón increíble y creo que fue el primer gran hito en la historia del freestyle peruano. Sí, no, claro, fue ganar un mundial donde estaban prácticamente todos los mejores. O sea, faltaba gente, pero prácticamente todos los mejores y el nos van a ganar, que tan viral se hizo y que tan sonado es y va a ser ya para toda la vida y para toda la historia del freestyle. Creo que fue súper bonita de ver esa competición, que hubo un talento increíble y un nivel descomunal y Perú sirvió como una de las potencias mundiales de freestyle. Pero te lo juro que voy a matar. Ay, dice que es muy bueno, pero demuestro que yo sí que lo voy a matar. Bienvenidos a Perú, el nuevo campeón mundial. Y en cuanto al segundo momento internacional, a mí me gustaría destacar la FMS Internacional. Primera vez que se hace la FMS Internacional. Después de añadir a Chile y a México a la plantilla de países, que el año que viene, este año, claro, es que la temporada que viene, que empezará este año, ya tendremos a Perú también, es decir... Claro, que va a ser una locura. Cada vez habrá más países. Va a ser una locura ver a la FMS Internacional dejando batallas para la historia, como aquel asesino MKS en Valencia. Fue el minuto ese de asesino. De locos. Espectacular. Y encima, o sea, ese minuto me lo he visto 1000 veces, no sé, casi de memoria. Y luego también Expone de Toque también fue, creo que otra batalla que hay que destacar. Y bueno, la FMS cada vez está cogiendo más fuerza y obviamente la internacional de FMS es algo a tener muy en Y cuenta. ojo que la final de la internacional de 2019 la tendremos ahora. En febrero tendremos 2 fechas y en marzo tendremos la final de finales, que tú además tienes que estar ahí compitiendo. Todavía te puedes Me tengo que clasificar. clasificar, que ojalá que me pueda clasificar porque me haría muchísima ilusión estar en la gran final y obviamente iría a por todas. Tercer hito internacional del año, yo creo que sin duda alguna es Asesino. Igual si hablamos de la dominancia de Chuti en España, la de Asesino en México y en parte a nivel internacional, pero en México ha sido un descaro. Abrumador. Se ha llevado todos los puntos de la FMS, todos los MVPs de las jornadas y además nos dejó el minuto ese de arrasar, ese minuto contra Lobo Estepario. Contra Lobo Estepario, que me parece de lo mejor que he podido ver yo en freestyle en mi vida. De locos, en mi o sea, vida. increíble. O sea, igual que he dicho con Chuti, solamente hay que quitarse el sombrero ante eso y desear que estén muchos años los dos compitiendo, porque pese a que yo haga también freestyle y obviamente a mí me iría mejor que no estuvieran, pero como amante del freestyle me encanta disfrutar a ambos. A mí me gustaría destacar como momentos, de hecho, no solamente como uno de los momentos más importantes de 2019, sino para mí el más importante y el que a mí más me emocionó, la victoria de Bennett en la final internacional de Red Bull. También por todo por cómo llegó ahí Bennett, ¿no? Creo que fue súper romántico la forma de ganar, cerrando la batalla con esa frase de entré como reserva y me fui como campeón. Creo que fue, vamos, el mejor guión que se podía dar. Sí.
Lo sabes, bro, no te lo digo yo, te lo dice su ovación, que yo entré como reserva y me fui con... Vale, ahora toca el momento de los 3 premios, digamos, como concretos, que aquí es un poco más difícil. Empezaré por el que para mí es relativamente más flojo como premio, que es el premio a la trayectoria. ¿Quién crees que en 2019 ha conseguido, pues, como consagrar o poner el broche o... Bueno, yo el premio a la trayectoria se lo voy a dar, cada uno se lo damos a uno. ¿Te parece bien? Mira, vamos a hacer una cosa porque yo igual creo que a este se lo vamos a dar al mismo. Creo, no lo sé, igual me equivoco, ¿eh? A la de 3 Vamos a decimos hacer, el nombre. exacto. Venga. 3, 2, 1, Scone. Es que ya lo sabía yo. Segundo premio. Este, a ver por dónde va. Yo lo tengo muy claro. Y es el de la sorpresa del año, la revelación. Vale, Trueno. Yo lo tengo claro. Y en mi caso va a ser Stuart. Stuart. Para mí este galardón va para Stuart. Y el último premio y el más importante es el de el freestyler del año, el MVP de la temporada. Y aquí te voy a dejar abrir a ti, porque ya que he abierto yo en el otro. Complicado, ¿eh? Muy complicado, pero yo voy a decir Bennett. Bennett. O sea, ha ganado la final internacional de Red Bull, ha conseguido un segundo puesto en FMS, obviamente estaba entre 3 o 4, pero este año creo que es justo dárselo a Bennett. Mira, lo voy a dar compartido, Chute y Asesinos, que me parece que no se pueden separar, incluso en competiciones internacionales han participado juntos y ha sido notorísima su participación. Así que yo me quedo con... Bueno, creo que Chute Asesino Ben sería un poco el podio, ya cada uno que lo ordene claro, como quiere. Actualmente yo creo que es el top 3 mundial. Y ojo con Balleste, que... Sí, no, Balleste podría también haber sido la de la sorpresa del año, ¿eh? No he recordado, pero claro, es que Balleste sobre todo por la final internacional de Red Bull. Sí. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este 2019. El 2020 que acaba de arrancar. ¿Qué pasará en 2020, bro? Se vienen cosas guays, yo creo. ¿Blon campeón de FMS internacional? Hombre, sería de locos. Si pasa eso, el próximo vídeo que hagamos lo hago desnudo y rapado al cero. Pues ahí tenéis la promesa, así que nada, feliz año nuevo a todos y que tengáis un muy buen arranque de año. Nos vemos, ya sabéis, como cada semana en Place Free. ¡Feliz año!